Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy nos encontramos visitando la Trucha Tranqui, aquí en Tunuyán, Mendoza. Un lugar espectacular que todos los pescadores deberían conocer. Aquí se encuentra un puesto de piscicultura, vamos a estar hablando con Alberto Moscuen, quien nos va a explicar el proceso de fecundación que realizan aquí de todo tipo de truchas. Acompáñenme, vamos a recorrer y conocer la Trucha Tranqui aquí en Mendoza. Pues. ¿La anestesia está en el agua? No, está mezclada en el agua. ¿Al macho también va ahí? Sí, después. Por turno, pues si no, no me da el tiempo para Perfecto. mantener a los dos A los dos anestesiados y operarla. Primero sacas las ovas. Tengo 3-4 minutos para sacarla de la anestesia, si no, se pasa para el otro lado, para operarla, para maniobrar. Otro elemento importante es que no tiene que caer agua las ovas, es una fertilización en seco, porque en cuanto la ova entra en contacto con el agua, empieza un proceso de osmosis en donde se empieza a hidratar. Adentro está en un equilibrio de presiones, no tiene desarrollo ni de hidratación ni de deshidratación, pero en cuanto entra en contacto con el agua, sí se empieza a hidratar, se endurece la pared de la ova y entonces más difícil de que quede fertilizada. Sí. Hay que secarla bien para que no caiga agua. Una vez que estamos en eso, voy a necesitar un voluntario que me tenga esto abajo, ahí, a ese nivel. Ahora. Qué cantidad. Lindas ovas, están justo. Muy buen color.
Bien. Ahora con el macho. Vamos con el mar. Pa, fuera. Pa, dejá de meter a nadie en todos lados. Típico macho de nuestras aguas y del arroyo, tronquitos le digo yo, cortitos y robustos. Ese es el genotipo de las truchas de acá. La hembra tiene un fenotipo patagónico. Y este es el criollo, típico macho, maduro, bien maduro ya, pero con este tamaño. Mucho más de esto no crece. Bien, ahora sí bajámelo un poquito más, dejamos. Vamos a ponerle otro más para... Dos machos. Sí, para asegurar un poco más de diversidad genética, por las dudas. Por eso... no lo mezclo ni nada. Mientras el semen no entre en contacto con el agua, está prácticamente desactivado. No tiene movilidad. En cuanto entre en contacto con el agua, sí. Agarra movilidad y fecunda. Así que por eso se hace todo en seco y recién a lo último se agrega un poquito de agua para que los espermatozoides adquieran motilidad.
Ahora, Ahora vamos a hacer primero una mezcla muy suave en seco. Y ahora con un poco de agua. Ahora vas a ver cómo se pone todo blanco, se expande todo. Más o menos 1 minuto de vida tienen los espermatozoides. Después ya empiezan a perder movilidad. O sea, después de 1 minuto ya no tiene más motion, le dicen los americanos. Perdió la locomoción. Después hay que empezar a lavar, a sacar todo porque entra orina, entra materia fecal, entraron coágulos de la hembra, no sé por qué, no debería haber pasado eso, porque estaba con coágulos. Hay que sacar todo, limpiar. Las ovas que fueron fertilizadas mantienen el color, las que no fueron fertilizadas inmediatamente se ponen blancas, se separan. Una vez hecho todo eso, se desinfecta, en este caso usamos yodo, se hace una desinfección con yodo y recién ahí después van a la incubadora. Tienen peso ya, peso los huevos, se hidrata y se va al fondo, así que es muy fácil de limpiar. Agua y se decanta despacio y va sacando todas las impurezas. al tener peso quedan abajo, ¿no es cierto? Los buenos sí. Si hubiera infértiles se van arriba, ¿eh? Ahí Sí. hay uno, ¿lo ves ahí arriba? Sí, 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 Ahí sí, hay los otro. blancos, los más claritos. Eso. Échame. La gran mayoría fueron fecundados, ¿no? Casi el 100%. Cambió el tamaño también. Se han hidratado, ¿no? Claro, se empiezan a hidratar, pueden hidratar hasta 2 milímetros. Un celular, ya son 2.
O sea que todos los huevos están fecundados, los que quedaron ahí. Ya se hizo la división celular. Exactamente. Ya son 2 células. Ya son No 2 una, células, sí. no una Claro. individualmente, sino que ya son 2. Ya son 2. ¿Y en qué momento es en el que no se tienen que mover para no perjudicar el desarrollo? Todo el proceso hasta que no esté formado el embrión adentro. Mientras sea división de células es súper delicado. O sea que ahora está en un momento delicado. Todavía se pueden manipular. Bien. Eh, Una vez que reposan ahora sí, después de esto. en un par de horas ya no. Bien. En 2 horas, cuando comienza otra vez A dividir. ahora hay una unión y una división en 2 células. Y después ya empieza un proceso de construcción de más células. Ahí es cuando empieza el proceso más delicado, que es dentro de un par de horas, más o menos. ¿Qué tal? Ahora le damos la desinfectada, dejamos que actúe el desinfectante para eliminar los microscópicos, sobre todo hongos en el agua, alguna bacteria que haya. A los huevos no les hace nada el yodo, ¿no es cierto? No. A los peces sí. Si entra por branquia sí, pero mientras esté así no. Ya se cerró. Imagínate que un espermatozoide con la membrana debilitada, apta, generando todas las condiciones para que entre uno y automáticamente se cierra atrás de él. Un espermatozoide tiene 5.000 micras más o menos. Estamos hablando de tamaños. No entra nada, no entra ningún hongo. ¿No? Un hongo tiene 500 micras. ¿Cuánto se deja con el yodo? 5 minutos. Y una vez que termina lo del yodo, ya estaría en condiciones de De ahí vamos reposar. a la incubadora y ya Perfecto. se ubican en la incubadora, en un plano, en lo posible. Para que queden apoyados. Para que sean visibles, para poder tratarlos, pues, obviamente muchos OVA van fracasando en el camino, se van muriendo, hay que retirarla y tienen que estar visibles, porque si quedan tapadas una bajo la otra no No la se ve. ves. Y es así, al estar muerta, volvemos otra vez a lo mismo, los hongos son los Puede perjudicar a todo lo carroñeros demás. más microscópicos del sistema, tanto en el agua como en la tierra. Son los que terminan después de los gusanos, de las moscas, son los que terminan de eliminar todo lo orgánico. Y cuando está muerta la ova detectan que está indefensa, que no hay sistema inmunológico que defienda y atacan ahí. Y tienen un ciclo rápido De ataque. de prosperidad en horas y van contaminando al lado que está sana, la van cubriendo también y la terminan asfixiando y la matan y también se la comen y cuando querés acordar es endémico adentro, ¿no? Los pescadores disfrutamos de lo que vos haces. El tamaño ya, ¿eh? No, es muy gratificante. Y es dar vida. Dar milagro de la vida, sí, soy como una madre frustrada, ¿no? Esta cantidad de vida no da ninguna madre. No, bueno, Es un milagro. ¿Agua? no, ya estamos. Estamos listos para pasar A la fase 2. Esto ya
Es una rutina. Lo mejor es cuando están naciendo, ¿no? Cuando van evolucionando y no hay problema y ven que empiezan a nacer. Ahí es cuando empiezan a nacer es pura música, sí. Es la manipulación. Y esta La misión. es live, digamos, es controlada porque nosotros podemos tener control sobre el ambiente, pero no tiene que ser extralimitado. Es decir, bueno, si decimos que el Amazonas es el mayor productor de oxígeno del mundo, se debe conservar porque si no altera y bueno. Habrá un cupo para talar, un cupo de disponibilidad para hacer uso de eso, pero sin hacer abuso. Buenas tardes, un saludo para la audiencia. Nos encontramos acá en el hatchery de la trucha Tranqui, continuando con este ciclo o proceso de incubación y nacimiento de nuestros peces, trucha arcoiris. En estos momentos se están produciendo los nacimientos y están las larvas en pleno proceso de reabsorción de saco vitelino. Ahora lo vamos a ver en esta incubadora para que vean las larvas recién nacidas tomando su primer alimento, ¿no? El alimento que les deja la madre, que es el resto del huevo, que posee todas las propiedades como para que el pez se desarrolle. Digo que se desarrolle porque en realidad la trucha nace con ojos nada más, no tiene los órganos formados, los empieza a formar a partir de que nace y durante el proceso de reabsorción del saco vitelino. Para mí, como piscicultor, esta etapa no es una etapa de alevino, sino que es una etapa de larva, le podríamos llamar. Una vez reabsorbido el saco vitelino, sí, el pez ya pasa a ser un alevino. Este proceso lo hace en el momento en que el pez toma la primera bocanada de aire en la superficie y llena su vejiga natatoria, que es lo que le da la estabilidad para el nado horizontal. A partir de ese momento pasa a ser un alevino y empieza a depender de una alimentación dada, en nuestro caso, o de forma natural en un arroyo a tomar zoo y fitoplancton, sobre todo, ¿no? Hay que calcular que un alevino puede llegar a ser hasta 400 tomas diarias para poder satisfacer su dieta. 400 tomas en el día y empezar su desarrollo, ¿no? Ahora sí. Esta es una incubadora de diseño americano, se llama incubadora de flujo vertical y realmente funciona muy bien porque cumple con la finalidad primordial de mantener los huevos con una circulación de agua justa, como para no permitir ningún tipo de adherencias, sobre todo los hongos que se encuentran en todos los ambientes y en todos los medios acuáticos y terrestres. Son el primer y principal enemigo
de una ova en estado estático. Cuando esta es atacada porque no ha prosperado, automáticamente se transforma en una situación endémica y puede terminar o aniquilar a toda la nidada completa. Por eso la trucha únicamente desova en lugares o en ciertos lugares estratégicos, naturales, en arroyos o en pequeños cauces derivados de arroyos y de ríos, donde se asegure de que las ovas van a estar ocultas, digamos, entre la grava del tamaño de un guijarro, en superficies que no sean mayores a 20-30 centímetros de profundidad y que no le dé el sol, porque los rayos UV también son mortales para la prosperidad de la nidada. Hay que tener en cuenta que es un ciclo, el ciclo de incubación o el proceso de incubación de la trucha es extensísimo en días comparado con otras especies. En realidad se mide el proceso de incubación en unidades térmicas, supongamos en el caso nuestro grados centígrados, desde el momento de la fertilización, cuando arrancamos, hasta el día de hoy que están naciendo, la ova ha acumulado 360 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que si nuestra temperatura promedio, en este caso aguas del Arroyo Grande, de incubación ha sido una diaria de 6 grados, hemos terminado el ciclo en aproximadamente 70-75 días. Es mucho tiempo en el que se requiere una atención constante de la cama de desove para poder ir sacando las que no van prosperando y evitar que sean atacadas por hongos. Si no se hiciera esa atención, se puede perder el 100% de la cama de desove. Así que imagínense en forma natural lo cuidadosos que deben ser los padres a la hora de hacer la postura en un ambiente para que algo alcance a nacer y prosperar. Se calcula más o menos un 5%. En piscicultura, obviamente, estamos trabajando con valores de un 60, un 70% de uvas fertilizadas a peces recién nacidos. Esta es una etapa, la primera etapa superada. La segunda etapa es la de absorción del saco vitelino. Acá aparece la fortaleza o la debilidad genética. Acá ya entran a jugar más los genes en la pérdida que uno pueda tener. Si hay buenos genes, habrán nacido peces fuertes y podrán superar la segunda etapa, que es la de absorción del saco vitelino. El que genéticamente no quedó fuerte, muere. Incluso nosotros acá, antes de que nazcan, cuando ya está el embrión formado, estamos hablando de 280 grados centígrados acumulados, se le dice ova con ojo, se sifonea toda la camada, se sifonea y se lo arroja a un balde a aproximadamente 50 centímetros de altura, y la ova que sobrevive a ese golpe no se blanquea, obviamente continúa con su ciclo y es una ova fuerte, y la otra automáticamente se pone blanca, murió, resultado del golpe, era una ova débil. Es como una clasificación arbitraria que hacemos para seleccionar calidad, que no es ningún invento. En la naturaleza también existe ese proceso. ¿Por qué? Porque los nacimientos se dan con el momento del derretimiento de la nieve, del aumento de caudal del arroyo en ciertos horarios, y se supone que arrastra ovas de los nidos también. Entonces la ova tiene que ser fuerte para resistir ese arrastre y quedar ubicada en otro sector del río, cauce, del sin arroyo. morirse. O sea, el río también lo hace de forma natural.
La temperatura de incubación no puede pasar los 10-11 grados centígrados, sino los quemamos los huevos o producimos nacimientos prematuros, básicamente, y también terminan en un aborto, en la muerte del pez. O sea, hay una temperatura mínima y una máxima de incubación. Bueno, nosotros con las aguas del Arroyo Grande las tenemos, por eso nos permite hacer de hatchery y criar nuestros propios peces. Si yo incubo con agua a mayor temperatura de 10 grados, se queman. Y para los pescadores, tengan en cuenta que la trucha únicamente desova en pequeños cursos de agua que permanecen cristalinos, con aguas completamente limpias de sedimentos, porque el sedimento tapa la membrana exterior de la célula, de la ova, y la asfixia, la mata. Así que ninguna trucha desova ni en lagos, ni en diques, ni en el río Mendoza o ríos que tengan aguas turbias, ni nada. Buscan afluentes de aguas claras, para que tengan un ejemplo y tengan en cuenta cuando vayan a pescar en tiempos de veda o en tiempos de desove. Ojo con el alumbre, que es histórico en la cuenca del río Mendoza. El arroyo Alumbre es un desovadero natural de trucha, y algunos arroyitos que caen desde el lado de la villa de Uspallata, el Tigre, que está del lado sur del Mendoza. Esos son desovaderos naturales. No hay que tocarlos, no hay que caminarlos, no hay que pisarlos, nada. Eso es importante aclararlo también, de que muchas veces los pescadores cuando están pescando fuera de temporada o en temporada de desove pueden generar muchísimo daño en el ambiente pisando precisamente las camas de desove. Y en los arroyitos sí. Sobre el Mendoza no creo que haya desoves tampoco. Después, sí, con la llegada de la primavera y la crecida de esos mismos afluentes del Mendoza, sí vuelcan los alevinos sobre la cuenca del río y a su vez en algún momento terminarán en el dique Potrerillo. El río Mendoza es pesquero desde que existe la represa. Antes no iba nadie a pescar, no pescaba nadie, no prosperaban las truchas. El río Mendoza es un río pobrísimo de comida, viene 8 o 9 meses al año turbio, nadie daba un peso por ese río. Prosperó a partir del dique Potrerillo porque obviamente a las pocas truchas que había les generó comida, les generó aguas claras para desarrollarse, para poder comer prácticamente durante todo el año. Y bueno, ahora es un pesquero importante, lo considero yo, porque está al lado de la ciudad, una ciudad grande con muchos pescadores, cosmopolita, un lugar cómodo, la cuenca del río Mendoza, y un lugar que obviamente tiene prioridad, digamos, en el sentido de custodia con respecto a los salmónidos, y mucho cuidado en atravesar como digo, esos vadeos de los arroyitos en esta época. Es mortal. Si uno pisa una cama de desove que está enterrada, no se va a dar cuenta, revienta las hojas que están abajo, y básicamente es como tirar carroña. O sea, cuando se revienta la ova sale pura proteína de ahí y los hongos se asientan inmediatamente. O sea, yo con que destruya un par de huevos nomás en una pisada ya es suficiente como para llamar la atención de los carroñeros del agua, como les llamo yo a los hongos. Acá yo los puedo tratar con formalina, con yodo. Pero en el ambiente natural no hay forma. En el ambiente natural no hay forma. No hay forma, y estarían pisando esto que acabamos de ver. Están pisando hasta que la larva no pasa a ser alevino, permanece oculta en el nido. O sea, puede haber nacido ya y sigue enterrada. Una cuestión natural de protección, porque hay depredadores en el exterior esperando comer, ¿no? Son ambientes pobres, sus mismos padres pueden estar afuera esperando devorárselo. Claro. Así que tiene que desarrollar condiciones de nado buenas ya el alevín, y generalmente la naturaleza con tanto tiempo de evolución lo ha perfeccionado eso. Con las primeras crecidas y el alevín ya formado se deja arrastrar corriente abajo
y suele depositarse en playitas de apenas 1 centímetro de agua donde los otros peces no pueden penetrar. atacar, no pueden atacar. Igual están a merced de aves y siempre hablan de porcentaje, de una nidada, qué porcentaje llega al nacimiento, al estado de larva, qué porcentaje llega al estado de alevín, qué porcentaje llega al estado juvenil. Yo diría que hasta que el pez no es firme, firme es cuando ya superó la etapa larva, la etapa alevín, está en la transición esa juvenil, puede ser finales de verano, y un 1% sería muy afortunado. A veces no prospera nada. O sea, el porcentaje es bajísimo en relación a Muy lo bajo, que... y no es un desperdicio tampoco, porque en realidad termina siendo todo nitrito, hacen a la cadena alimenticia del ambiente, ¿no? Que pasa a ser comida de otros peces o de la cadena primaria, tanto fito como zooplanta. Perfecto, perfecto. No importa si hay muchas truchas que desovan, eso no significa que todas prosperen y que vamos a tener un río lleno de truchas pequeñas y muertas de hambre. No, la naturaleza lo regula y es un pez depredador, así que sabe lo que queda adulto y todo lo demás pasa a ser parte de la cadena alimenticia. Vean los documentales en Estados Unidos con el salmón. El salmón se deja morir después del desove en el agua, justamente para abonar y poder asegurar la mayor descendencia posible, el alimento para su descendencia, ¿no? Su propio desecho se transforma en nitrito para toda la cadena entomológica del arroyo o del río. Espectacular, espectacular. Bueno, seguimos después de este paso en el que estamos ahora. ¿Cómo sigue la historia? Una vez que consume el saco vitelino, se transformaría ya ahí sí en un alevín. Sí. Bien, ¿para cuánto tiempo tenemos desde este momento hasta ese? Hasta el otoño, los 6 meses más o menos de nacido, pasa a ser un juvenil. Son tiempos que yo los pongo de acuerdo al orden natural y que es el gen original de estos peces. Quiero invitarte a que conozcas mi página web. Es www.mauroinc.com. Allí vas a encontrar todo lo relacionado a la pesca con mosca y un montón de artículos interesantes a la hora de salir a pescar. También por visitar la página web y por ser suscriptor de mi canal, vas a poder descargar un ebook de pesca con mosca totalmente gratis. Sí, escuchaste bien, un ebook gratis. Ingresá ahora a www.mauroinc.com.